deja los dos ahí, trabaja con 3 y los deja, trabaja con 4 y los deja ahí, y trabaja con 5 y los deja ahí. La pregunta era, ¿con cuántos martillos trabajó Juan? Si representan, ¿sí? En un primer nivel de conceptualización, los niños tenían que dibujar la figura humana, tenían que dibujar a Juan con su martillo, con uno primero, después con 2, con 3, con 4 y con 5, ¿sí? Y o sea, así lo representaban. En un segundo momento tenían que dibujar, pues dibujaban martillos, un martillo, 2 martillos, 3 martillos, 4 y 5. En un tercer momento hacían alguna figura, se desligaban pues de la convencionalidad y hacían cualquier otra pseudografía o pseudo número para representar los martillos, bolitas o palitos por regular, ¿sí? Y en un tercer momento pues sí eran números ya, número 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y había quien sí hacía la suma completa, ¿sí? Pero fue bien interesante esa parte a través de una actividad lúdica que se llevó pues al campo matemático. Bueno, vamos a los comos. Miren, no hay vuelta de hoja. Los comos de todo lo que vimos anteriormente, cómo hacer diseños incluyentes, cómo hacer que los alumnos se incluyan, es diseñando situaciones de aprendizaje por competencias, ¿sí? Ahora, aquí vamos a distinguir una cosa importante. Una cosa es la planeación de la enseñanza, que es una fase, y otro es el diseño. Otro es el diseño de situaciones de aprendizaje. Ojo. Hay una planeación, y esto ya debiera de ponerse como tema de discusión en las escuelas. Ya basta pues de simulaciones. Es decir, hay una planeación que se pide desde las coordinaciones académicas, desde las direcciones, en donde el director de la escuela o la persona encargada de esta función revisa simplemente para ver el cumplimiento o para ponerle punto bueno y punto malo, ¿sí? ¿Sí? O sea, es un requisito administrativo, pues, ¿sí? Y hay otra dimensión de la planeación que tiene que ver con la planeación operativa para el aula. Pues vamos a distinguir las dos partes. Y pensemos en lo siguiente: ¿qué le interesa saber a la persona que tiene que revisar prácticas o que tiene que revisar planeaciones? Yo creo que basta con tener ciertos elementos mínimos que no sean tan absorbentes en el trabajo cotidiano. Es decir, basta con que sepan qué temáticas, qué estrategias están trabajando, qué parte del programa van, ¿sí? Igualmente, qué espacios físicos de la escuela se van a requerir para poder calendarizarlos, ¿sí? Y qué materiales, pero más en el sentido de decir en qué te apoyo, en qué te ayudo a que realices esa planeación. Bueno, esto bien podría llamarse dosificación o calendarización de contenidos curriculares, ¿sí? Con previsión de recursos, obviamente, recursos y espacios, y es suficiente. Y se puede hacer de segmentos temporales que pueden abarcar un bimestre perfectamente, que es como nos marca más o menos educación básica, a excepción de preescolar, que nos marca trimestres, ¿sí? Pero bien podría pues dosificarse de esa manera con elementos mínimos, ¿sí? O sea, simplemente, yo reviso prácticas, yo soy el director de la escuela, yo reviso prácticas, simplemente preséntame los elementos mínimos de todo un bimestre, para poder saber qué estás haciendo, ¿sí? Y en qué te puedo ayudar, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Si le quitamos tiempo y esfuerzo a esa parte, podemos optimizarla en otro momento, que viene siendo el diseño de situaciones de aprendizaje para el aula, ¿sí? Y el diseño de situaciones de aprendizaje para el aula tiene que ver con cuestiones operativas ya más detalladas, ya más específicas y en lapsos de tiempo también más cortos, ¿sí? O sea, que no pueden exceder a una semana, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ¿de dónde se desprende la planeación operativa del aula? Pues de la dosificación o calendarización que entregué, pero sí estrictamente desprendida de ahí. Entonces no pueden desligarse. No son dos planeaciones, ¿sí? Digamos que es un nivel macro y un nivel específico ya para el aula, un nivel operativo, ¿sí? Podemos llamarlo nivel administrativo y nivel operativo, ¿sí? Pero sí es importante que se tomen ese tipo de decisiones, ¿sí? Para poner énfasis en lo que pasa en el aula. Ahora, les voy a dar, y en eso coincidimos con algunos de ustedes, 3 elementos que tienen los diseños didácticos, lo que pasa en el aula,
o que deben tener para que yo pueda decir, este diseño didáctico, esta situación que se está viviendo en el aula, sí favorece competencias, ¿sí? Entonces, veamos y comparemos qué es lo que pasa en nuestras escuelas y veamos qué adecuaciones habrá que hacer, hacia dónde tiene que ir enfocada nuestra intervención, ¿sí? Para poder decir, realmente se hacen diseños didácticos por competencias y también incluyentes, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que garantizar? Y esto desde los fundamentos que marca la RIE, ¿sí? Primero, debemos garantizar y orientar lo que sucede en el aula hacia la construcción social del conocimiento. Miren, en educación, históricamente hemos ido de reduccionismos y hemos ido de extremos, ¿sí? Y cuando hablamos de construcción social del conocimiento, empezamos a trabajar mucho en equipos, ¿sí? Mucho en equipos. En una investigación que hicimos reciente sobre el impacto de las reformas en el aula, veíamos que el maestro, cuando hablaba de esta construcción social, se iba a trabajar en equipo, pero solamente para hacer investigaciones y exposiciones, nada más, ¿sí? Investigar temas y exponerlos. Eso es a lo que se ha ido reduciendo. Cuando digo que somos de reduccionismos y de extremos, me voy a situaciones como la siguiente. En alguna ocasión se empezó a decir que aprendizajes memorísticos en la escuela no, ¿sí? Pero se refería claramente a aprendizajes de memoria repetitiva y mecánica. No se refería a la memoria en general, ¿sí? ¿Y saben lo que hicimos cuando se empezó a hablar de eso? Expulsamos a la memoria de la escuela. Y nada de memoria ya. Pecado mortal que algo se aprendiera de memoria en la escuela, ¿sí? Entonces nos fuimos pues al otro extremo y expulsamos a la memoria. El planteamiento pedagógico decía no aprendizajes de memoria, pero sí aprendizajes con memoria, ¿sí? Igual empezamos a hablar de constructivismo social y al pobre Piaget lo echamos fuera completamente de la escuela. Y todo el mundo endiosó y entronó a Vygotsky, y todo el mundo empezó a hablar de constructivismo social, y nadie, o sea, terriblemente penado hablar de conductismo o de cognoscitivismo. Maestros, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas cuando se eligen a los alumnos en la escolta? Cuando vemos cuadros de honor, ¿sí? Pues es conductismo puro, ¿sí? Y no quiere decir que sea necesariamente malo. Y no lo vamos a poder erradicar de las escuelas mientras la empresa siga premiando al empleado del mes, por ejemplo, ¿sí? O el papá le siga comprando los 10 a los alumnos, o le siga comprando el buen comportamiento. Eso es conductismo, ¿sí? Entonces no lo vamos a poder erradicar de las escuelas. Bueno, ¿qué hacer? Conocerlo a fondo y sacar lo bueno, o sea, aceptar lo que es bueno todavía de estas corrientes. En un tiempo estuvo en boga el cognoscitivismo como corriente psicopedagógica, ¿sí? Actualmente las condiciones de los medios y de las condiciones del entorno actual son el ambiente propicio para retomar el cognoscitivismo, ¿sí? Desde otra dimensión, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos información por todos lados y el cognoscitivismo hace énfasis en el manejo de la información, que inclusive es hasta una competencia para la vida. ¿Qué hacer? Bueno, hay que replantearlo, hay que traerlo, pero como neocognoscitivismo, con nuevos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica la construcción social del conocimiento ya en esencia, ya a profundidad, no de manera superficial? La construcción social del conocimiento, maestras, implica dos procesos. El primer proceso se llama interactividad, ¿sí? Y el segundo proceso se llama interacción, ¿sí? La construcción social del conocimiento no es otra cosa más que la interactividad más las interacciones, ¿sí? Interactividad más interacción es igual a construcción social del conocimiento. ¿Qué es interactividad? Interactividad se le llama así a la relación del sujeto que aprende con el objeto de estudio, ¿sí? Sujeto-objeto, ¿sí? Es decir, el sujeto en interacción con una lectura, con un experimento, con algo que construir, una construcción que realizar, pero en solitario,
¿A qué teórico nos lleva esto? Sujeto-objeto, y el sujeto haciendo hipótesis, construyendo, formando su propio mapa de la realidad. ¿A quién nos lleva? A Piaget. Nos lleva a Piaget, ¿sí? Y eso lo aportó Piaget, nada más que como Piaget está como satanizado dentro de la escuela, ya no lo tomamos. Miren, después de que el alumno en solitario construye, desarrolla sus esquemas, los modifica, ¿sí? Asimila y acomoda en términos piagetanos, restituye su equilibrio después del conflicto cognitivo del que hablamos, ¿sí? Y construye en solitario, forma su propio mapa de la realidad. Después de ello viene ahora sí el segundo proceso, que dijimos es la interacción o las interacciones. ¿Qué es interacción? Relación del sujeto que aprende con otro sujeto o con otros sujetos, ¿sí? En términos de psicología cognitiva, interactividad sería S-O, y en términos de esa misma corriente sería, interacción sería S-S, ¿sí? Entonces, maestros, para que podamos hablar de construcción social del conocimiento, primero tenemos que privilegiar, primero tenemos que fomentar la interactividad, el aprendizaje en solitario, garantizar que la persona desarrolle de manera individual sus propios esquemas, sus propias ideas, sus propias hipótesis. Y después, ahora sí, entramos en relación con otros. Y cuando entramos en relación con otros, ¿qué sucede? Que chocamos, que negociamos, que jalamos, estiramos, enriquecemos finalmente, ¿sí? Enriquecemos. El no realizar interactividad previo a la interacción es como ir a una fiesta de traje, donde cada quien va a traer las palomitas, los refrescos, el atún y las tostadas, y que no llevemos lo que nos toca, ¿sí? Porque cuando ponemos directamente en interacción a los miembros de un equipo y previamente no hemos tenido contacto con el tema, pues ¿qué va a llevar la persona a esa fiesta del saber? Nada, no va a participar. ¿Qué va a modificar? Pues no modifica nada porque no lleva nada, ¿sí? Entonces, por eso es esa parte. Ahora, dentro de las recomendaciones pedagógicas hay una serie de actividades que permiten que las personas construyan de manera individual su conocimiento, pero como muchas de ellas forman parte de la pedagogía tradicional, las dejamos de lado, ¿sí? Por ejemplo, decimos dictado ya no, o decimos, por ejemplo, cuestionarios ya no, ¿sí? O algún tipo de prácticas. Bueno, este tipo de prácticas caben, pero caben en un momento específico y con una finalidad determinada, ¿sí? Caben, pero no como finalidad, sino como medio, y eso debe quedar claro. Y el medio es que la persona tenga materia prima, tenga insumos, ¿sí? Para posteriormente realizar interacciones, construcción social del conocimiento, ¿sí? Entonces, interactividad más interacción es igual a construcción social del conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda fase de interacciones? ¿Sí? Hemos hecho exploraciones en los grupos cuando se está trabajando en equipos y hemos encontrado una lamentable característica, y eso implica a educación especial de manera muy, muy clara, no como responsable, sino como elemento de intervención. Tenemos equipos fijos y por afinidad, ¿sí? Si es preescolar, los mismos alumnos están todo el año en la misma mesita, ¿sí? Si es primaria, ya tenemos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4. Si es secundaria, tenemos los mismos equipos para todas las materias, ¿sí? Y cuando un maestro pide que se formen equipos, dice, ya los tenemos, ya están los equipos, ellos son del equipo 1, 2, 9. Al analizar ya las características de los equipos, hemos llegado a tal extremo que los hemos tipificado ya, ¿sí? O sea, ¿qué características tiene ese equipo? Y nos hemos encontrado casi en todos los grupos un equipo que le hemos llamado el equipo de las estrellitas. Equipos donde hay una o dos personas muy dedicadas, muy interesadas en la clase, ¿sí?
y que siempre están empeñadas en hacer el trabajo bien y como se los pide, ¿sí? El equipo de las estrellitas. En ese equipo están colados uno o dos que están haciendo trabajo parasitario, viviendo expensas de los que sí trabajan, porque es el gandalla, porque es la bonita, porque se pegó y es listo, pues, ¿sabes? Solucionar problemas de expensa de otros. Y en ese equipo de las estrellitas hay una mamá muy colaboradora también, que les trae el material que les faltó a del recreo, que se queda a platicar con la maestra o con el maestro, y les ayuda muchísimo, ¿sí? Al equipo de estrellitas. Tenemos el equipo de los chismosos o las chismosas o mixto, pues, que en cuanto decimos vamos a trabajar en equipo se buscan y les da un gusto enorme porque saben que los primeros 30 minutos de la clase los van a dedicar a ponerse al corriente de la telenovela, del Facebook, del novio, de la novia, de este y del otro, ¿sí? Y hasta que llega el maestro, le ven cara de enojado, enojada, y dice, no, le llevan así falta 15 para las 12, apúrate, ¿sí? Está ciertos liderazgos que definen algunos equipos que por lo regular se pueden caracterizar muy bien porque se autonombran como el equipo de las divas y el equipo de las nacas, ¿sí? Por ciertos liderazgos, ¿sí? Y nada que ver, cuidado, o sea, son extremos opuestos en el aula, en donde la consigna es, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿sí? Si le dirigiste la palabra a fulana tal, ni te me acerques, ¿sí? O sea, si estás allá, no puedes estar acá, ¿sí? De las malas, manas, ¿sí? Las manitas, bueno, y siempre existe también la circunstancia de que un alumno levanta la mano y dice, maestro, yo no tengo equipo, ¿puedo hacer el trabajo solo? ¿Sí? O bien, nadie me quiere, lo peor de todo, ¿sí? Y el maestro pregunta, a ver, ¿quién más no tiene equipo? Otros dos levantan la mano y se forma el equipo de los malqueridos, ¿sí? Con los 3, 4 que nadie aceptó en el equipo. Maestros, los resultados son predecibles. Estrellitas de bien, de 10 a tiempo, chismosos de 7 a 8, porque siempre están trabajando 15 para las 12. Divas y nacas o divas y manas de acuerdo a la calidad de los liderazgos y al compromiso de los liderazgos, a veces muy bien, a veces muy mal. Y los malqueridos, ahí sí no hay vuelta de hoja. Siempre salen con su pretexto de decir, es que le tocaba traer el mapa y no lo trajo, ¿sí? No hicimos el trabajo, ¿sí? Es que no fue, quedamos de reunirnos y no fue, ¿sí? Siempre hay un pretexto. Bueno, ¿ustedes creen que de esta manera y con estas prácticas pueda realmente haber una construcción social del conocimiento